¿Cómo están? Bienvenidos. Nos podemos encontrar, aunque sea por acá, ¿no? ¿Están ahí o no? Hola, profe, buenas noches. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Están todos? ¿Cuántos son? Tienes un mensaje nuevo. 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito a que se vayan agregando todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han empezado este año? Bien, con mucha tarea. ¿Con muchas ganas? Sí, muchas, muchas. Muchas ganas, Fernando. Nicolás, ¿andás por ahí, sí? Sí, profe, acá estoy. Bueno. ¿Qué tal ha empezado el año? Bien, por suerte. Bien. Bueno. Sí. Oriana. Bien, profe, aquí con muchas ganas también de aprender y ansiosa por el recorrido que vamos a tener en el periodismo con compañeros. Perfecto. ¿Samuel? ¿Está por allí también? Sí, profe, bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me alegro. ¿Tommy? Bien, pero ahora comunicamos bien. ¿Bien? Sí. Bueno, no sé si hay alguien más dando vueltas por allí. Creo que no hay nadie más. Bueno, acá estamos. Ustedes me dirán qué estamos haciendo acá con esto de oraciones, ¿no? Dirán, yo me fui a periodismo para aprender otra cosa y me están enseñando oraciones. ¿Cómo es la historia? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Disculpa. Digo que han venido acá a periodismo deportivo y dicen, ¿qué pasa con este que me va a enseñar oraciones? ¿Eh? Ah, ¿Profe está por allí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo hago para tener el control del... Usted me dice y yo voy avanzando. Como Ah, ustedes- bueno. Volvemos para atrás. Bien. Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, hemos tenido un pequeño foro donde ustedes han visto un escrito de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, periodista, político, y escritor, ¿no? Escritor sobre todo. Y digo, ¿qué pasa con García Márquez? García Márquez habla de cómo era en antaño la historia del periodismo, o de los periodistas, y ustedes mismos han dicho, sí, hay que estudiar. Hay que estudiar porque tenemos que aprender a esto, pero para aprender el periodismo, para aprender a escribir, para aprender a hablar, para aprender a pararse frente a un micrófono, frente a una pantalla de una notebook o de una computadora, para pararse frente a una cámara de televisión, tengo que aprender todas estas cosas. Y lo vamos haciendo desde abajo, desde muy abajo. Yo sé que muchos de ustedes quizás hayan terminado, en una de esas terminaron la secundaria el año pasado, algunos otros lo habrán terminado mucho antes a todo esto, y por ahí dicen, bueno, pero yo hace mucho que no veo lengua. Los que terminaron el año pasado, en tercer año dejaron de ver lengua, entonces tuvieron cuarto y quinto sin ver, por ejemplo, gramática. Sí han visto lengua, pero la parte literaria, la parte de la literatura. ¿Sí? Habrán visto Romeo y Julieta, algunos habrán visto El Cid Campeador, otros habrán visto Hamlet, otros habrán visto Martín Fierro,
La Cautiva, ¿sí? Facundo, pero esto de gramática medianamente como que lo han dejado de lado. Entonces, la idea es un poco esta, volver a retomar todo esto para ver por lo menos cómo se arma una oración. Y a partir de cómo se arma una oración, vamos a empezar a poder hacer algunos textos. ¿De acuerdo? Vamos con la próxima. Decimos que la oración es un conjunto de ¿qué? De palabras, así como un tejido, ¿no? ¿Vieron alguna vez las mujeres cuando tejen? ¿Eh? Sí, profe. Bien. ¿Vieron cuando tejen? Van uniendo puntos, ¿verdad? Así como unimos puntos cuando vamos haciendo un tejido, así se van tejiendo las oraciones. De hecho, texto viene de textil y textil viene de tejido. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos haciendo un tejido de oraciones para hacer un texto. El texto tiene que ser coherente, ¿verdad? Ese texto coherente lo va a hacer en la medida en que yo logre encontrar todos los elementos para poner dentro de ese texto. Y lo primero que encuentro, ¿sí? Además de las palabras sueltas que van por todos lados, es la oración. Esta oración, si pasamos a la próxima, vamos a ver que es una pequeña parte de ese discurso y que me da una idea completa. Me da una idea completa. Entonces, esta es lo mínimo que yo puedo tener de un texto. No solamente las palabritas, sino lo mínimo de idea que yo puedo dar a partir de una oración, de una pequeña oración. Vamos ahora entonces a ver cómo son las oraciones. ¿Se acuerdan un poco de esto o no se acuerdan? ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Bueno, Un poco. Más o menos. recuerden que... ¿Cómo? Más o menos también. Más o menos. Bien. No se preocupen, lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Tenemos que las oraciones se dividen en dos partes. Una que son las unimembres, ¿sí? Vamos a la próxima. Son las unimembres. ¿Por qué se llaman unimembres? Porque uni, ¿sí? Seguimos. Uni significa uno. Vamos. Uno. Y membres, ¿sí? Significa miembro. Es un miembro. Son aquellas que, sigamos, ¿sí? Son muy parecidas, son aquellas que no tienen verbo, por ejemplo. ¿Seguimos? ¿Sí? Son aquellas que no tienen verbo. ¿Cuáles son las oraciones que no tienen verbo? Esta, por ejemplo, el largo brazo de la ley. El largo brazo de la ley no tiene verbo, entonces no la puedo analizar. ¿Qué es lo que hago? Encierro entre corchetes, ¿sí? Lo encerramos entre corchetes, ¿sí? Por favor. Y le ponemos oración unimembre. Oración unimembre. Las otras oraciones son las oraciones bimembres, ¿sí? Ahí tenemos que bi es dos. Bi es dos. Y membres, obviamente, es miembro. O sea que tiene dos miembros. Estas son las que tienen sujeto y predicado. Por ejemplo, el hombre camina rápido. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Camina. Vamos a subrayar camina. ¿Sí? Subrayamos camina y le ponemos núcleo verbal. Le ponemos núcleo verbal. ¿Quién camina rápido? Podemos preguntar. El hombre. El hombre. El hombre. Ponemos el hombre, sujeto expreso simple. Lo vamos a señalar con sujeto expreso simple. Ya vamos a saber por qué se llama sujeto expreso simple. Podemos escribir así. Y todo lo demás es predicado verbal simple. Lo subrayamos arriba, ponemos predicado verbal simple. Los cerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se van acordando un poco o no? Sí, esto sí. Bien. Entonces, las oraciones, pasemos a la próxima. Las oraciones se dividen en dos partes.
Una, en las oraciones bimembres, se dividen en sujeto, ¿m? En sujeto, y se dividen en predicado. El sujeto, ¿sí?, tiene modificadores. El sujeto tiene modificadores. Y el predicado tiene, ¿qué? Tiene complementos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos. Todos los sujetos tienen modificadores y los predicados tienen complementos. No hay, primera regla a tener en cuenta, no hay modificadores dentro del predicado, como tampoco hay complementos dentro del sujeto. ¿Sí? Para que se vayan acordando un poco. ¿Sí? Pasemos a cuáles son los modificadores del sujeto. El primer modificador del sujeto, ¿cuál creen que es? Modificador directo. No, Ahí aparece el núcleo. el núcleo, claro. Pero, a ver, antes de que sigamos con el avance de la página, ¿cuál es el núcleo del sujeto? La persona, ¿cómo sería el sustantivo? El sustantivo, claro, ponemos ahí. Sí, el sustantivo. Hacemos un clic y le damos que el núcleo es el sustantivo. ¿Y quién es el sustantivo? Es el que hace, el que realiza la acción. ¿De acuerdo? Es quien hace la acción. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una oración que dice, el niño compra caramelos. ¿Cuál es el verbo? Compra. Compra, núcleo verbal ponemos así. Lo subrayamos, ponemos núcleo verbal. ¿Quién compra caramelos? El niño. ¿Sí? Subrayamos. El niño, sujeto, niño es el núcleo, porque es el sustantivo, es el que está comprando la acción, y ponemos sujeto expreso simple. Ahora bien, acá viene la aclaración. ¿Por qué se llama sujeto expreso? Porque ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Vean la oración y se van a dar cuenta solos. sería porque el núcleo está en la oración. Porque lo veo, ahí Sí, está, lo veo, sí. ahí lo estoy viendo el niño. ¿Sí? Ahí está el niño que está comprando o que compra caramelos. ¿Eh? Entonces ponemos ahí sujeto expreso simple, ¿sí? Se llama sujeto expreso simple. ¿Por qué? Vamos a otra, porque el sujeto está, lo veo el sujeto. ¿Sí? Todo lo demás de esa oración, ¿qué es? Predicado verbal simple. ¿Sí? Encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. Ahora bien, atiendan a esto. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, en esta oración, compra caramelos? ¿Hacemos clic? No estaría el núcleo ahí, Compra digamos. caramelos. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿quién compra caramelos? Sabemos que compra es el núcleo, el verbo, núcleo verbal, ¿verdad? Ponemos núcleo verbal. ¿Sí? ¿Quién compra caramelos? Hay alguien que compra caramelos. ¿Eh? Ese que compra los caramelos es el sujeto tácito. Sujeto tácito, sujeto desinencial, ¿sí? Que puede ser él, ella, quien sea. Todo lo demás es predicado verbal simple. Encerramos entre corchetes, ¿sí? Ponemos un corchetito y que, ahí nomás. Oración bimembre. ¿Por qué es oración bimembre si tiene un solo miembro? Pregunto. Estamos dando vuelta por allí, Oración bimembre. ¿sí? Por- ¿Por qué sería oración bimembre? Porque el sujeto tácito también se lo contaría. Claro, el sujeto tácito también es parte de esa oración. Entonces, por más que yo tenga
un solo miembro, que es el predicado verbal simple, hay un sujeto tácito por ahí dando vueltas, porque es alguien que realice esa acción. Aunque yo no lo vea, hay alguien que realice la acción. ¿Por qué? Porque hay un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, se llama sujeto tácito y es una oración bimembre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean una oración que no tiene sujeto, pero que tiene un verbo, es que hay alguien que está haciendo esa oración. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora queda por decirles que si tengo un solo, vamos por la próxima, si tengo un solo núcleo, va a ser sujeto expreso simple. ¿Seguimos? Sujeto expreso simple. Si hay más de un núcleo, será sujeto expreso compuesto. Atiendan esto. Ahí paramos. ¿Qué pasa si yo digo Juan, Pedro y Santiago compraron dulces? ¿Cuáles son los núcleos de ese sujeto? Juan, Pedro y Santiago. Perfecto. Ahora si yo digo los chicos compraron caramelos. Chicos. Chicos. El sujeto expreso de arriba, el primero que dijimos, Juan, Pedro y Santiago, ¿será sujeto expreso simple o será sujeto expreso compuesto? Compuesto. Compuesto. ¿Y los chicos compraron caramelos? Simple. Simple. ¿Por qué si hay un montón? Puede ser Juan, Pedro, Santiago, Federico, Martín, Samuel. Sí, pero textualmente hay un solo núcleo, digamos. Perfecto, hay un solo sustantivo que nuclea todos estos. ¿De acuerdo? Por más que sean muchos los chicos, que pueden ser 10, 20, 100, 1000, es un solo el núcleo, porque chicos engloba a todos ellos. ¿De acuerdo? Vamos a la próxima. Vamos a ver ahora cuál es el otro modificador del sujeto. Ahí paramos. ¿Cuál dijeron ustedes hace un rato? Dijimos que el sujeto tiene modificadores. ¿Cuál es el primer modificador, aparte del núcleo, cuál es el primer modificador que encontramos? ¿No? ¿Nos vamos acordando o no? El artículo. ¿Cómo No. se llama eso? Ay, ¿cómo se llama? Modificador. Ah, directo. Directo. Ah, verdad. La profesora le está dando mucha ayuda, ¿no? Bien, ¿por qué se llama modificador directo? Hay un versito que nos aprendimos desde jardín prácticamente y que dice que modifica directamente al sustantivo. Vamos a la próxima. ¿Sí? Modifica directamente al sustantivo. ¿Por qué lo modifica directamente al sustantivo? Eso es lo que nunca nos han explicado. Por ejemplo, veamos esto. Tenemos un sustantivo que es niño. ¿Lo pongamos? ¿Sí? Tenemos un sustantivo que es niño. Y al lado tenemos una serie de artículos. A ver si lo vamos poniendo. Tenemos las, tenemos la, tenemos los, tenemos el. ¿Sí? Todos esos, vamos bajando, todos esos son, ¿qué? Artículos. Y por el otro lado, tenemos una serie de adjetivos, como por ejemplo, bueno, buenos, creo que es buenos, el que sigue, buenos, buena y buenas. Ahora bien, acá me dice, esos son todos los adjetivos. Esperemos allí. Allí me dice que el modificador directo modifica directamente al sustantivo. ¿Cómo lo modifica? Tenemos artículos por un lado y tenemos adjetivos por el otro. ¿Con qué artículo vamos a unir niño? El. Bien, unimos el con niño, ¿sí? A ver si podemos. ¿Y con qué adjetivo vamos a unir con bueno? ¿Sí? Bueno. Con bueno lo vamos a unir. Entonces, esto
es así, modifica directamente al sustantivo. ¿Por qué? Porque el que está de este lado, o sea, el artículo y el adjetivo, tiene que coincidir en género y número con el sustantivo. ¿De acuerdo? Porque si yo cambio, por ejemplo, buenas, tengo que poner niñas y tengo que poner las niñas buenas. Eso se llama, ¿qué? Concordancia. Concordancia. Entonces, podemos deducir que tanto artículos como adjetivos son, ¿qué? Son modificadores directos. ¿Sí? Los modificadores directos son artículos y adjetivos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, Estamos medio dormidos hoy, ¿no, Oriana? ¿O venimos cansados con muchas clases? sí, un poco de todo. Un poco de todo. No Veamos me los acuerdo próximos. mucho de eso. ¿Eh? No me acuerdo mucho de ese tema. ¿No se acuerda mucho de ese tema? No se preocupen que esto le va a quedar en la plataforma. ¿Ok? Vamos al modificador directo y vamos a ver una serie de ejemplos para que ustedes lo tengan más claros. Y vamos a utilizar siempre la misma oración para que lo entiendan. ¿Ok? Vamos. El amigo de Juan trajo empanadas. ¿Cuál es el verbo? Trajo. Trajo. Subrayamos trajo, ponemos núcleo verbal. Preguntamos, al verbo siempre le vamos a preguntar absolutamente todo. ¿Quién trajo empanadas? ¿Quién trajo empanadas? El amigo de El Juan. El amigo de Juan, subrayamos el amigo de Juan, ¿sí? Ponemos sujeto expreso simple. Sabemos que amigo es el sustantivo que realiza la acción, ¿verdad? Todo lo demás es predicado verbal simple, ponemos predicado verbal simple, ¿sí? Subrayamos, ponemos predicado verbal simple, y sabemos que amigo, subrayamos amigo, es el núcleo de ese sujeto. Ahora, él, ¿qué es? Subrayamos él. Un modificador directo. Eso es modificador directo, ¿sí? Ponemos modificador directo, encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿De acuerdo? Veamos esta otra oración. Vamos con la otra oración. El amigo bueno de Juan trajo empanadas. ¿Cuál es el verbo? Sigue siendo trajo. Subrayamos trajo, ponemos núcleo verbal, para ir haciéndolo más rápido. ¿Quién trajo empanadas? El amigo bueno de Juan, sujeto expreso simple. Todo lo demás es predicado verbal simple. Amigo, dijimos que es el núcleo de la oración. A ver, amigo es el núcleo de la oración. Él también es modificador directo, ya lo sabemos a eso, porque es el artículo que acompaña al sustantivo. Y bueno, ¿qué sería? Modificador directo. Claro, modificador directo porque está hablando de cómo es el amigo de Juan, que es bueno, ¿verdad? Es un adjetivo. Encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. Vamos a esta otra oración. Veamos. El buen amigo de Juan trajo empanadas. Sabemos que trajo es el núcleo verbal, lo vamos subrayando, lo subrayamos y le ponemos núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas? El buen amigo de Juan, sujeto expreso simple. ¿Sí? Amigo sabemos que es el núcleo que es la persona que trajo las empanadas, ¿sí? Subrayamos amigo, núcleo, él, sabemos que es el modificador directo, y que es buen. También un modificador directo. También es modificador directo porque es el apócope de bueno, ¿sí? Lo subrayamos, ponemos modificador directo, cerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿De acuerdo? Vamos a la próxima y acá se las complico un poco más. El bueno trajo empanadas. Trajo, dijimos que es el núcleo verbal. Subrayamos trajo, ponemos núcleo verbal,
¿Quién trajo empanadas? Sujeto tácito. ¿Quién trajo empanadas? Sujeto tácito, ¿no? No, el bueno. El bueno trajo empanadas. El bueno, subrayamos el bueno por arriba, ponemos sujeto expreso simple, ¿sí? Todo lo demás es predicado verbal simple. ¿Mm? Él, sabemos que es modificador directo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y bueno, subrayamos solamente. ¿Qué es bueno? Recién era modificador directo. ¿Ahora qué es? Ahora es el núcleo. ¿Por qué? El bueno, porque la persona que hace la acción es el bueno. Claro. Es el sustantivo sería ahora. Bien bueno en la oración anterior era un modificador directo porque es un adjetivo de amigo, ¿sí? Acá no tiene un adjetivo, un sustantivo al lado. Con lo cual, yo puedo decir que bueno es eso el núcleo de esa oración, de ese sujeto expreso, ¿sí? Le ponemos el núcleo. ¿Por qué? Porque en este caso, como no tengo un sustantivo al lado, el adjetivo se ha sustantivizado, ¿eh? Hizo las veces de sustantivo porque no hay un núcleo sustantivo al lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Le ponemos núcleo bueno, encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿Eh? Y acá en este caso vamos a decir, ¿seguimos? Vamos a decir que en esta oración, como el adjetivo, como el sustantivo no está, ¿sí? El adjetivo se convirtió en sustantivo porque no está el sustantivo que lo acompañe. Entonces, esta palabra que era bueno y que era adjetivo, ahora es sustantivo o es el núcleo de esa oración. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, bro. Vamos al modificador indirecto, el próximo modificador que está dentro de la oración. Modificador indirecto, decimos que el modificador indirecto, ¿qué hace? Modifica indirectamente al sustantivo. ¿Eh? ¿Y cómo lo va a modificar indirectamente? ¿Puede estar o no puede estar? Así de fácil es. ¿Está o no está? ¿Sí? A la oración no le hace mella que esté o que no esté. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo lo vamos a reconocer al modificador indirecto? Porque va precedido de una preposición. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuáles eran las preposiciones? A, ante. A, ante, cabe, bajo, con, contra, desde, en, entre, bla, 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 bla. Todas esas eran preposiciones. ¿Sí? Seguimos. ¿Sí? Va precedido de una preposición. Veamos esta oración. El amigo de Juan trajo empanadas. Sabíamos que trajo es el núcleo verbal. Subrayamos trajo, núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas? El amigo de Juan. Sujeto expreso simple. Todo lo demás es predicado verbal simple. ¿De acuerdo? Amigo es el núcleo. Él es modificador directo. ¿Y de Juan qué es? Modificador indirecto. Modificador indirecto. ¿Por qué ponemos modificador indirecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una preposición que es de. ¿Eh? La subrayamos la preposición, hacemos clic y decimos que esa de es una preposición. Siempre voy a encontrar el modificador indirecto dentro del sujeto cuando tengo una preposición antes. ¿Correcto? Vamos a la próxima. Encerramos entre corchetes, ponemos oración bimembre. Vamos a la próxima, que es la última, que está dentro del sujeto, que es la posición. ¿Y la posición qué es? Es una aclaración
sobre el núcleo, una declaración sobre el sustantivo, ¿sí? Fíjense esto, si yo digo Belgrano, la calle es una de las principales arterias de Salta, es una de las principales calles de Salta, ¿sí? Belgrano, la calle, es una de las principales de Salta. Ahora si digo Belgrano, el prócer nos legó la bandera, fue el creador de la bandera, ¿de acuerdo? Ahí ya estoy hablando de dos Belgranos, uno que es la calle y otro que es el prócer. Ahí estoy aclarando. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Porque va entre comas. ¿Ponemos? Porque va entre comas. Se reconoce porque va entre comas. Vamos a la oración. Y decimos que el amigo de Juan, el hermano de Javier, trajo empanadas. No es cualquier amigo, ¿sí? No es cualquier amigo, es el hermano de Javier. Entonces ponemos, trajo, núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas? El amigo de Juan, el hermano de Javier. Sujeto expreso simple. Ustedes, si bien acá ven un montón de sustantivos dentro de ese sujeto, hay uno solo que realiza la acción, ¿sí? Porque tenemos amigo, tenemos Juan, tenemos hermano, tenemos Javier. Hay 4 sustantivos, pero el único que trajo las empanadas es amigo, ¿de acuerdo? Entonces, subrayamos amigo, que es el núcleo. Todo lo demás es predicado verbal simple, perdón. Amigo es el núcleo. Él es modificador directo. Subrayamos él, modificador directo. Subrayamos de Juan, que es el modificador indirecto. ¿Sí? Y subrayamos el hermano de Javier. Va entre comas, que es aposición. Cerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. Hasta ahí todos los elementos que están presentes dentro del sujeto. Todos los elementos que están presentes dentro del sujeto. Entonces, tenemos oraciones que tienen sujeto y predicado. Dentro del sujeto hay modificadores y dentro del predicado hay complementos. Dentro del sujeto vamos a encontrar el núcleo, que es el sustantivo, vamos a encontrar el modificador directo, que puede ser un artículo, puede ser un adjetivo, el modificador indirecto, que lo voy a reconocer porque va precedido de una preposición, y la aposición, que la voy a reconocer porque va entre comas, y es la aclaración del sustantivo, que es el núcleo. ¿Ok? Vamos al predicado ahora. Dentro del predicado va a haber complementos, ¿sí? Y el primer complemento que vamos a encontrar es el núcleo. Ese núcleo es el verbo, es la acción que realiza ¿quién? Que realiza el sustantivo o el núcleo, ¿sí? Lo único que vamos a decir, porque ya hemos visto oraciones con verbo, vamos a decir que si hay un verbo es predicado verbal simple, si hay más de un verbo será predicado verbal compuesto. ¿Ok? Vamos a la próxima. El próximo complemento es el objeto directo. Y acá vamos a hacer un alto. Yo les dije al principio que el verbo nos va a contestar todas las preguntas que nosotros hagamos. Así como nos contestó quién, o sea, quién era, y pudimos deducir el sujeto, vamos a preguntarle al verbo ahora qué cosa, Uy, perdón, para profe, saber... se me salió. ¿Perdón? Sí, se me había salido de la clase. Ah, perfecto. Le vamos a preguntar qué cosa al sujeto, al verbo, perdón, para saber cuál es el objeto directo. ¿Sí? Vamos a la oración. El amigo de Juan trajo empanadas, trajo núcleo verbal. ¿Sí? Vamos subrayando, trajo núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas? El amigo de Juan. Subrayamos todo eso, ponemos sujeto expreso simple. Amigo será el núcleo,
de esa oración. Todo lo demás es predicado verbal simple. Amigo es el núcleo. Él es el modificador directo. De Juan es el modificador indirecto. Y le preguntamos, ¿qué cosa trajo el amigo de Juan? Y ahí subrayamos, empanadas. ¿Sí? Entonces, si responde la pregunta ¿qué cosa? Es objeto directo. Encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿De acuerdo? Pero atiendan esto. A veces yo cuando voy analizando la oración, me parece que estoy en duda si es objeto directo, objeto indirecto, si es complemento circunstancial, que hay un montón. Entonces, si yo puedo reemplazar al objeto directo por lo, los, la o las, ¿sí? Voy a saber que eso es objeto directo. Fíjense en esta oración. El amigo de Juan las trajo. ¿A quién las trajo? Las empanadas. Las empanadas. Entonces, las, trazamos una línea hasta empanadas y decimos que las es objeto directo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está reemplazando. Pero fíjense ahí, empanadas, que es objeto directo, viene después del verbo. ¿Sí? Cuando yo digo las, lo pongo antes del verbo. ¿Lo ven? Entonces, tengan en cuenta esto porque le puedo dar una oración que diga, Pedro los agasajó, ¿sí? Pedro los compró, ¿de acuerdo? Entonces, ese los, ¿sí? Que pueden ser chocolates, pueden ser dulces, pueden ser caramelos, ese los está haciendo referencia a algo que compró Pedro. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos al objeto indirecto. El objeto indirecto yo lo reconozco, ¿por qué? Porque le hago la pregunta ¿a quién o para quién va destinada esa acción? ¿A quién o para quién compró dulces? ¿A quién o para quién trajo empanadas? ¿A quién o para quién compró buzos? ¿Sí? Veamos la oración. El amigo de Juan trajo empanadas a los chicos. ¿Sí? Trajo es el núcleo verbal. ¿Sí? Núcleo verbal. ¿Quién trajo empanadas a los chicos? El amigo de Juan. Todo eso es sujeto expreso simple. ¿Sí? Todo lo demás será predicado verbal simple. Ahí se me fue la S, no sé por dónde. Amigo, dijimos que es el núcleo. ¿Sí? Analizamos. Amigo es el núcleo, el modificador directo. De Juan es el modificador indirecto. ¿Qué cosa trajo? Empanadas. Objeto directo. ¿Sí? ¿Y a quién le trajo empanadas? ¿O para quién eran las empanadas? Para los chicos, o a los chicos. ¿Sí? Le trajo empanadas a los chicos. Subrayamos y ponemos objeto indirecto. ¿Sí? Encerramos entre corchetes, ponemos oración bimembre. ¿Ok? Acá pasa exactamente lo mismo que con el objeto directo. A veces yo me puedo, sobre todo el objeto indirecto, es muy factible de ser confundido con el complemento circunstancial de fin, que es para qué. En lugar de para quién, para qué. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo reemplazar por estas palabritas. Se, le, te, me, os, nos, les. Si yo puedo reemplazar a los chicos por alguna de estas palabritas, se, le, te, me, os, nos, les, seguramente es un objeto indirecto. Fíjense en la próxima oración que dice, el amigo de Juan les trajo empanadas. ¿A quién les trajo empanadas? A los chicos. A los chicos. Entonces, les es objeto indirecto. ¿De acuerdo? Ahí les
es objeto indirecto, porque está reemplazando directamente a los chicos. ¿Ok? Y ahora vamos al complemento circunstancial. Pasamos a los complementos circunstanciales, que son muchísimos, son muchísimos. Vamos a ver, solamente se los voy a poner ahí para que ustedes los tengan. Complemento circunstancial de lugar, le hago la pregunta ¿dónde? Juan compró empanadas en el shopping. ¿Dónde compró empanadas? En el shopping. Complemento circunstancial de lugar. Complemento circunstancial de tiempo. Juan compró empanadas el sábado. ¿Cuándo compró las empanadas Juan? El sábado. Complemento circunstancial de tiempo. Vamos al próximo. Complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Todas aquellas palabras que terminan en mente, todos aquellos adverbios que terminan en mente. ¿Sí? Juan compró empanadas alegremente. ¿Cómo compró las empanadas Juan? Alegremente. Vamos al próximo, complemento circunstancial de cantidad. Juan compró 1 docena de empanadas. ¿Cuánto compró de empanadas Juan? 1 docena. Vamos al próximo, que es el complemento circunstancial de compañía. Juan compró empanadas con Sofía. ¿Sí? ¿Con quién compró las empanadas? Con Sofía. Vamos a el complemento circunstancial de medio o instrumento. Juan pagó las empanadas con modo. ¿Con qué pagó las empanadas, Juan? Con modo. Vamos al próximo, complemento circunstancial de tema o argumento. El profesor Corrado explicó sobre locución. ¿Sobre qué explicó el profesor o acerca de qué explicó el profesor Corrado? Sobre locución. ¿Sí? Vamos al próximo. Complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? Juan compró empanadas porque tenía hambre, porque estaba antojado. ¿Por qué compró las empanadas Juan? Porque estaba antojado. Vamos a la próxima. Complemento circunstancial de, creo que viene de fin. ¿Para qué? ¿Para qué las compró? Juan compró empanadas para llevar a su casa. ¿Para qué las compró? Para llevar a su casa. Complemento circunstancial de duda. Quizá, quizás, tal vez, a lo mejor. Juan a lo mejor traiga empanadas. Tal vez traiga empanadas. ¿Sí? Ahí ya no hago preguntas porque ya está la palabrita puesta. Complemento circunstancial de deseo. Ojalá Dios quiera Juan compre empanadas. Complemento circunstancial de afirmación. Juan sí, desde luego, por supuesto que compra empanadas. ¿Sí? O siempre compra empanadas. Complemento circunstancial de negación. No, jamás, nunca. Juan no, jamás, nunca compra empanadas. Bien tacañito que había sido Juan. Complemento agente, y acá vamos a hacer otro alto porque el complemento agente necesita tener una oración en voz pasiva donde voy a poner un verbo en voz pasiva más el participio del verbo. Y ahí voy a poder preguntar la pregunta ¿por quién? Yo les voy a subir un video también a la plataforma para que ustedes vean cómo se maneja con las oraciones en voz activa y voz pasiva. Todas las oraciones que hemos venido viendo hasta ahora son en voz activa. ¿Por qué? Porque es el sujeto el que está realizando la acción. En cambio, en las oraciones en voz pasiva es el sujeto que recibe la acción. Veamos la próxima, que ahí lo van a tener un poco más claro. Oraciones en voz pasiva. Veamos esta oración que habla de Susana que compró dulces. Compró es el núcleo verbal. Vamos poniendo, compró núcleo verbal. ¿Quién compró dulces? Susana, subrayamos, ponemos sujeto expreso simple. Es el núcleo de ese sujeto expreso simple. Todo lo demás pasa a ser predicado verbal simple. ¿De acuerdo? Encerramos entre corchetes y ponemos oración bimembre. ¿Está con hambre la perrita? Vamos a ver si le damos a comer. Ponemos oración bimembre. Y fíjense acá en esta situación. Cuando yo paso el verbo compró, que está en voz activa,
la bajamos a voz pasiva, haciendo ¿qué? Poniendo el verbo ser, ¿sí? En el mismo tiempo verbal que tiene compró. Compró está en el pretérito perfecto del modo indicativo, ¿sí? Pero ahí va a ser, vamos a ver una cosa que ya se van a dar cuenta por qué. Lo vamos a poner en plural, ¿eh? Ponemos fueron comprados y el verbo, el participio es comprado. ¿Por qué? Porque todas aquellas, los verbos tienen un participio, ¿sí? Que son los terminados en ado, ido. Amado, temido, partido, jugado, cantado, saltado, temido, partido, surcido, cocido, ¿sí? Corrido. Entonces, ese es el participio del verbo. Acá tenemos el verbo ser conjugado, que es fueron, más el participio del verbo, que es comprado. Y acá viene la magia, digamos, de la voz pasiva. Esto que está como dulces, que es objeto directo, vamos a ponerlo ahora como sujeto, porque pasa a ser dulces, pasa a ser sujeto. A ver si lo podemos hacer. Fueron comprados, ya deja de ser núcleo verbal y pasa a ser frase verbal. Dulces, ponemos los dulces. Los dulces fueron comprados y Susana, que está como sujeto, pasa a ser complemento agente por el otro lado. A ver, ¿cómo pasa? ¿Lo pasamos? ¿Sí? Bueno, ahí ponemos dulces el núcleo. Y por Susana lo subrayamos como complemento agente. ¿Sí? Subrayamos todo y ponemos predicado verbal simple, creo que está así puesto, sí. Encerramos entre corchetes. Y ponemos oración bimembre. A ver un segundito. Acá paramos un poco porque no es cuestión de cambiar de lugar las cosas y decir, bueno, ya puse una oración en voz pasiva. No. Lo primero que tengo que hacer, además de pasar dulces, que es objeto directo, al sujeto, y de Susana, que es sujeto, a complemento agente, tengo que saber cómo se pasa el verbo de voz activa a voz pasiva. Y lo hago de esa forma, poniendo el verbo ser más el participio del verbo. Y ahí se hace la oración de voz activa a voz pasiva. Yo no puedo decir dulces compró Susana porque sigue siendo una oración en voz activa. No puedo decir Susana dulces compró porque también sigue siendo un verbo, una oración en voz activa. Para que sea en voz pasiva, tengo que pasar ese verbo que está en voz activa a voz pasiva. Y la única forma que lo puedo hacer es poniendo el verbo ser más el participio del verbo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿O se durmieron todos? Bien, bien. Vamos a la próxima. Fíjense en esto que es sumamente importante. ¿Sí? Fíjense en esto que es sumamente importante. Esto hay que tener en cuenta siempre. Todos los verbos que nosotros hemos visto son verbos no copulativos. Los verbos copulativos son el verbo ser, estar, permanecer, yacer, aparecer, resultar, semejar, asemejar. Todos esos verbos, más sus conjugados, ¿sí? Exigen lo que se llama predicativo obligatorio. Fíjense en esta oración. Ponemos la oración. El chico de la esquina estuvo enojado. Si yo pongo cuál es el verbo, ¿cuál es el verbo? Estuvo. Estuvo. Ponemos estuvo como verbo, lo subrayamos, ponemos núcleo verbal. ¿Sí? Y yo por ahí digo, bueno, y pregunto, ¿cómo estuvo el chico de la esquina? Y pongo complemento circunstancial de modo, subrayamos complemento circunstancial de modo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en este caso? Yo lo veo bien al tema y digo, no, esto no es un complemento circunstancial de modo, lo tacho. Lo tacho ahora, ¿sí? Lo tacho, otra vez, ¿sí? Otro clic, y le ponemos que es un predicativo obligatorio. ¿Por qué es predicativo obligatorio? Porque estuvo, ¿sí?
es del verbo estar. Estuvo es del verbo estar, o es el conjugado del verbo estar. ¿Se entiende? A ver, yo puedo decir, fíjense, mentalmente esta oración o escríbanla allí, donde puedan. El soldado fue valiente, el soldado fue valiente en la guerra. ¿Mm? Y después pongo, el soldado fue a Malvinas. ¿Ok? Ese fue parece el mismo verbo, ¿sí? Pero ¿qué es valiente? Valiente es una cualidad del soldado, con lo cual yo digo que esa cualidad me está diciendo que ese fue es un verbo copulativo porque es del verbo ser. ¿Eh? En cambio, en el otro fue, que digo, el soldado fue a Malvinas es complemento circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque fue es del verbo ir. ¿Mm? Parecen los mismos verbos. Esa es una de las cosas que tiene nuestro castellano, nuestro idioma, que tengo una misma palabra, pero ahí pueden significar dos cosas distintas. En el primero, ¿sí? Es un verbo del verbo ser. En el segundo, también es un verbo, pero es el del verbo ir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Creo que hasta ahí llegamos. Esto es lo último. ¿Vamos a la próxima? Así es, profe, no hay más diapositivas. Bien. Hasta ahí llegamos, chicos. Espero que lo hayan entendido. ¿Lo entendieron o no? Sí, profe, dentro de todo, gracias. sí. Esto último estuvo un poquito más complicado, digamos, de Un entender poco más esto. complicado, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. yo ya les voy a, yo les voy a subir a la plataforma todo este material, incluso se lo voy a poner para que lo vean bien a través de un video, ¿m? Para que lo entiendan de la mejor forma y que puedan aprenderlo, ¿sí? Yo sé que a veces lengua les costaba o por ahí no les costaba, pero ya lo vieron hace mucho, ¿eh? Pero es necesario que veamos estos temas para poder después hacer notas, noticias, crónicas, comentarios, absolutamente todo. ¿Ok? Sí. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, chicos, y nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, Gracias. bueno. Anden bien, anden bien. Chao, chao.